Repasamos brevemente algunas cuestiones que hemos establecido en nuestro análisis psicoanalítico de Toy Story. 1. A partir del trabajo de Luce Irigaray se puede pensar un psicoanálisis sin falogocentrismo. 2. Según Juan Esclar, autor de Ideologías Animadas, los juguetes representan los temores de los padres. 3. El juguete se crea y recrea siendo creado y recreado por el niño en un estado de cuerpo a cuerpo, instancia a la que llamamos juego. 4. En el reverso de la ley del padre está la lengua de la madre. 5. Si el inconsciente es lenguaje y el lenguaje es falogocéntrico, entonces hay que deconstruirlo. Este recorrido nos conduce a la idea de deconstrucción. El problema es cómo definirla. La deconstrucción no es una filosofía ni un conjunto de tesis, ni siquiera la pregunta sobre el ser, en el sentido heideggeriano. De cierta manera, no es nada. No es una disciplina, ni un método, ni una técnica. En todo caso, la deconstrucción es un proceso de descomposición, de desfragmentación, de desintegración. El público probablemente asocia esta palabra con los movimientos feministas y las reflexiones sobre la deconstrucción de la masculinidad. Pero la idea no se limita a esto. ¿Cómo pensar la deconstrucción a partir de Toy Story? A través de sus protagonistas, la película establece un diálogo con dos géneros narrativos de alta vigencia en la cultura estadounidense, el western y la ciencia ficción. La principal característica que comparten es la exploración del espacio. El viaje al lejano oeste y la travesía hacia el exterior de la galaxia son manifestaciones paralelas del clásico periplo del héroe. Los 3 primeros filmes de la franquicia proponen la idea del viaje como retorno al hogar. El guión narra cómo los protagonistas, expulsados por diversas circunstancias de su lugar originario, luchan por regresar a casa. En este sentido, Toy Story es la bisnieta de la Odisea y su historia es una historia de retorno. Ahora volvemos al psicoanálisis. Un juguete no puede volver nunca al origen, porque su origen es la fábrica donde sus piezas se ensamblaron. Es decir, no hay identidad allí, ni siquiera una relación con una entidad remotamente parecida a una madre. El juguete está condenado a ser una performance de sí mismo, pasando de mano en mano, sometido a un eterno régimen de deseo de retorno a una zona placentaria que nunca experimentó realmente. Dicho así, ¿no ocurre lo mismo con los sujetos humanos? ¿No somos acaso el resultado del ensamble de distintas piezas culturales en la unidad del individuo? ¿No es la infancia aquello que añoramos, no por las experiencias positivas que queremos recordar, sino precisamente por contemplarla como un estado primitivo en el que no éramos conscientes de que fuimos, entre comillas, hechos en Taiwán? Entonces, ante la imposibilidad de este retorno a un origen que no conoceremos nunca, lo reemplazamos, no por un falo, sino por matrices alternativas: la casa, la familia, la patria. Esto nos permite entender la crisis existencial de Buzz Lightyear al principio de la saga. Él toma conciencia de que no puede volver al origen, es decir, su vida como guardián espacial, una vida que nunca tuvo y donde ninguna de las experiencias que cree que lo formaron ha ocurrido. El western y la ciencia ficción, que son géneros narrativos primordialmente patriarcales y coloniales, funcionan porque existe un afuera que hay que explorar y conquistar. Toy Story elige el camino contrario. No hay un afuera para los juguetes. La vida no tiene sentido si no eres amado por un niño. Tras el fallido salto de fe y la caída en desgracia, llega el momento donde se define la identidad, no en aquello que caracteriza nuestra superficie, sino en nuestra voluntad de volver a aquello que consideramos nuestro origen, incluso cuando no lo sea, cuando nuestra voluntad nos brinda un entendimiento de las capacidades y limitaciones que hemos desarrollado y que consideramos propias, pero cuya potencia no habíamos advertido hasta ahora. Pero ojo, no se trata de proponer la idea del sujeto individual del liberalismo moderno que supera la adversidad por sus propios méritos. Aunque no hay un origen material al cual volver, sí hay un origen simbólico habitado por otros. Hay un horizonte de fuerzas organizadoras maternas del que fuimos emergiendo hasta separarnos en la unidad del individuo. La propuesta es hacernos cargo de la angustia de la separación con la zona placentaria y resignificarla para una convivencia con este abismo que nunca resolveremos y con este deseo que nunca podremos satisfacer, el deseo de volver a la madre. Si existe un gran origen, es inaccesible para nuestra conciencia. Por lo tanto, a medida que crecemos y nos miramos al espejo, nos definimos en la medida de nuestra imagen y somos narrados por un mito de origen. Por ejemplo, soy un guardián espacial. Al ser arrojados a la realidad, lo imaginario que hay en nosotros, los relatos que nos contamos, se ponen a prueba y se quiebra. Pero de aquello que se rompe quedan restos, y lo que hacemos con estos restos es lo que motoriza nuestra identidad y nuestros deseos. Toy Story nos muestra lo que sucede cuando el sujeto se rompe, física o psicológicamente, y cómo operan las ficciones de retorno en el yo, cómo en la idea de volver a casa se funda la historia. Hemos hecho todo un recorrido desde el psicoanálisis para llegar a esta conclusión, que no pretende ser la única. Cada quien verá las películas desde su lugar, porque las artes no se cierran en una sola interpretación. A partir de ahora veremos qué nos depara el porvenir.